Hola a todos los apasionados de la ciencia y la tecnología, yo soy José Zuluaga y en este día vamos a seguir con este curso de física mecánica. El primer tema que debemos tocar en este momento, comenzando el curso, debe ser sistema de unidades, para poder entender lo primero que es análisis dimensional. ¿Qué es un sistema de unidades? ¿Cuáles son los tipos de sistemas de unidades? Y más. Pero para poder hablar del sistema de unidades tenemos que saber qué es un sistema de unidad o qué son los sistemas de unidades. Es un conjunto de medidas y reglas que se utilizan para cuantificar diferentes magnitudes físicas como la longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, entre muchas otras. Estos sistemas proporcionan estándares consistentes y universales aceptados para expresar cantidades físicas de manera coherente. Es decir, entre otras palabras, estos sistemas son utilizados para que todos nosotros hablemos un solo idioma a la hora de tener mediciones. ¿Qué quiere decir hablar un solo idioma? Pues que todos hablemos en una misma medida, si son kilogramos, si son litros, si son yardas, no importa, pero que sea la misma medida. Así lo podemos ver también en los ejercicios que se vienen. Pero ahora vamos a hablar de los tipos de sistemas de unidades. ¿Cuántos tipos de sistemas de unidades hay? Hay dos, que son los que vamos a ver a continuación. Primero, por un lado, vamos a tener el Sistema Internacional de Unidades, que es un sistema métrico moderno y estándar internacional para medir y expresar magnitudes físicas. Fue adoptado para facilitar la uniformidad de las mediciones a nivel global. Como les había hablado en un principio, pues se necesitaba que todos habláramos en una misma medida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se creó este sistema internacional que todos utilizamos para así poder hablar en un mismo idioma a la hora de resolver ejercicios en la vida real, cuando estamos haciendo un proyecto, etc. Un ejemplo muy claro de esto es que en la longitud tenemos una medida llamada metro. Pero ahora, ¿cuál es el otro sistema de medidas? El otro sistema de medidas es el sistema inglés, que es un sistema de unidades de medida que se originó en el Reino Unido y se utilizó históricamente en muchas partes de habla inglesa. Un ejemplo de este sistema de medidas es las yardas, que al igual que el metro habla de una magnitud de la longitud. El sistema internacional de medidas se basa en 7 unidades fundamentales, que son las siguientes. Primero tenemos el metro, que es una magnitud de longitud. Por siguiente tenemos el kilogramo, que es una unidad de masa. Tenemos el segundo, que es la unidad de tiempo. El ampere, que es una unidad de corriente eléctrica. El Kelvin, que es una unidad de temperatura termodinámica. Tenemos el mol, que es una unidad de cantidad de sustancia. La candela, que es una unidad de intensidad luminosa. Y en el sistema inglés tenemos a los más comunes como en la longitud la pulgada, que equivale a 2,54 centímetros, el pie, que son 12 pulgadas, la yarda, que equivale a 3 pies, la milla, que equivale a 1609 metros aproximadamente. En la masa tenemos la onza, que son aproximadamente 28,35 gramos, la libra, que son 16 onzas. En el volumen líquido tenemos al galón, que aquí en Colombia lo podemos encontrar como la medida principal en las gasolineras. En el área tenemos el pie cuadrado, la yarda cuadrada. La temperatura podemos encontrar en este sistema inglés lo que son los grados Fahrenheit, que es utilizado para medir la temperatura, y esto equivale aproximadamente a menos 17 grados Celsius. Y por último tenemos a la presión, que aquí se ve como PSI o libra por pulgada cuadrada, que es la que también nosotros podemos asociar como la presión que aguantan las llantas de nuestros vehículos, pues esto la medimos en este sistema inglés comúnmente. Pero para poder realizar los ejercicios que se vienen adelante, también tenemos que hablar de unas magnitudes derivadas. Pues nosotros para estos ejercicios pues vamos a intentar o vamos siempre a manejarlo en el sistema internacional. Este sistema tiene unas fundamentales, pero también tiene unas que son las derivadas. ¿Cuáles son las derivadas? Pues tenemos el área, que es metros cuadrados, el volumen, que son metros cúbicos. Tenemos la velocidad, que es metros sobre segundos, la aceleración, la densidad, la fuerza, la presión,
La energía, que la medimos en joules. La potencia, que son los watts o una derivación de la energía del joules, pero dividida sobre tiempo. Tenemos la carga eléctrica y tenemos la tensión eléctrica. Además, también para realizar estos ejercicios les dejo aquí a mi derecha unas tablas con las cuales van a tener o pueden copiarlas para así facilitar cómo resuelven dichos ejercicios. Pues teniendo estas magnitudes fundamentales y las derivadas a la mano podremos realizar los ejercicios mucho más rápido y también así no tenemos la necesidad de memorizarlo tanto, o mejor dicho, estos nos van a ayudar a memorizar dichas magnitudes tanto fundamentales como las derivadas. Esto ha sido todo por este video, nos vemos a la próxima. Si les gusta este tipo de contenido suscríbanse, den like y comenten. Nos vemos.